Bienvenidos a su programa Revelación Juvenil y al canal Vida TV Play, programa cuyo nombre revela el anhelo en el corazón de Dios Todopoderoso, revelar a la juventud de hoy a través de su palabra, que son la generación a la que se le ha prometido que sobre ellos se derramaría el Espíritu de Dios, para que sean ellos quienes profeticen, vean visiones, con el fin de testificar a otros del amor y el poder de Dios. Hoy estudiaremos Hebreos 4, así que, amados, la vida cristiana se trata de obediencia, y de lograr esa obediencia se encuentra solo como un primer paso en la fe. Estamos leyendo Hebreos, ya esta es nuestra cuarta semana, y la verdad es que ha sido bien edificante para todos. Sencillamente es actuar de acuerdo a la palabra para poder aumentar nuestra fe, para poder estudiarla, para poder comprenderla cada vez mejor, y que es la fe al creyente el que hace que vivamos en los altos y los bajos de la vida, siempre en el reposo de toda instrucción que viene de Dios. En esta ocasión, al estudiar Hebreos 4, me encontré 3 subdivisiones en ese capítulo, y se los voy a mencionar. A partir del versículo 1 al 10 está subtitulado la promesa del reposo. Del versículo 11 al 13 es la palabra descubre nuestra propia condición. La palabra descubre nuestra condición, es el segundo subtítulo. Y los versículos del 14 al 16 dice que se trata de nuestro compasivo sumo sacerdote. Así que, hermanos, sin más, vamos a orar para que demos inicio al estudio de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, como cada semana, Señor, nos encontramos delante de tu presencia, bendiciéndote en este programa Revelación Juvenil que a ti te ha placido, Señor, iniciar, para que todo joven que me escucha pueda encontrar en tu palabra la revelación a toda pregunta que se le pueda presentar en su día a día, Señor. Yo clamo a ti para que los corazones estén abiertos, Padre de la Gloria, y que sea atesorada tu palabra, para que toda decisión de su camino realmente pueda encontrar en ti, Señor, la guía a través de tu Espíritu Santo. Padre, tú eres el Maestro, oh Jesús. Tú eres el que puede guiarnos a toda verdad. Así que encomiendo esta enseñanza en tus manos, y sin más decimos en el nombre de Jesús, amén. Hebreos 4, a partir del versículo 1 al 10, es la promesa del reposo. Antes de dar lectura al primer versículo de Hebreos 4, quisiera que leyéramos el Deuteronomio 29, 18, para que recibamos el entendimiento de Hebreos, de la porción de Hebreos. Dice el versículo 18 del capítulo 29 de Deuteronomio: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuya corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La parte en la que debemos enfocarnos es en el punto que si apartamos nuestro corazón de Jehová Dios, eso produce raíz de amargura. Hebreos 4 en su versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Podemos ver cómo el capítulo de Hebreos da inicio llamándonos a sentir temor en caso de que estemos menospreciando la oportunidad de entrar en el reposo del Señor. Eso sí, nos llama a temer, pero es debido a que entrar en el reposo del Señor es una promesa que permanece por un tiempo. Y Cristo en nuestro corazón, pero sin reposo, eso es un poco incongruente. El pasaje se hace acompañar por el llamado a leer Hebreos 12:15, que dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, recordemos el Deuteronomio, os estorbe, y con ella muchos sean contaminados. No hay nada peor que un corazón con amargura. Fíjense que dice que contamina a otros. Amados, el Señor anhela que vivamos en su paz, eso es un hecho,
porque el mismo Jesucristo es el príncipe de paz. Pero muchos de nosotros estamos preocupados, agobiados, amargados por diferentes circunstancias y déjenme decirle que cuando uno reacciona se da cuenta que todas esas son pasajeras. Y es que la palabra reposo es sinónimo de las palabras descanso y paz. Entonces, todo creyente en Jesucristo debe vivir en reposo, es decir, con descanso y con paz. ¿Paz en qué? En sus promesas. Y es que Él no es hombre para mentir. Descanso en su poder, porque lo que Él te haya prometido, eso Él lo hará a tu favor. Sigamos la lectura de Hebreos 4 ahora en su versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí hay una inclusión. También a nosotros, dice la porción de las Escrituras, haciendo mención que se les anunció la palabra a otros antes, pero que los primeros que lo oyeron no creyeron, y en ellos no hubo fe. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Qué es en verdad? Es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y es que el pueblo de Israel muchas veces falló en la confianza y obediencia que Dios Padre les demandaba. Y ahora que están algunos convertidos, recordemos que Hebreo le habla a los judíos convertidos, luego de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor, aquí el autor está hablando a los que decaen en la fe, a los que se les advierte con el ejemplo de aquellos que no lograron entrar en Canaán por su falta de fe y más bien vivieron su conquistada liberación de la esclavitud desde la amargura, la murmuración y la queja en contra de los líderes puestos por el Señor. Ese es el tipo de creyentes que nos dice la Escritura que no debemos ser. Ese fue el mayor fracaso del pueblo. Ahora el autor hace un esfuerzo para que hoy nosotros no erremos. Al hallarse ese consuelo es una preparación como el futuro reposo celestial que está prometido para todo creyente. Es un reposo eterno, el que Dios promete. Ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que está preparando una morada celestial para nosotros. Esa es la fe en la que nos sustentamos, esa es la roca. El Señor quiere que le conozcamos completamente de tal manera que le otorguemos el completo señorío y el total control de nuestras vidas del Espíritu Santo. Nos encontramos con una verdad que nos lleva a entender el fruto del Espíritu, que trae gozo. Porque escuchar el Evangelio no es suficiente, es necesario que el oír vaya acompañado con el creer. Y el creer con fe y la fe que vaya acompañada de la obediencia. Miren cómo lo dice el versículo 3 de Hebreos 4. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas. La única verdadera felicidad del alma y la fe en sus promesas a través de su Hijo, que es la única manera de entrar en ese reposo. Este versículo, cuando lo leemos, nos recuerda que nuestro Padre es un Dios sin variación. Esas mismas palabras fueron dichas en el Salmo 95:11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y ahora el autor de Hebreos nos las recuerda, no solo en el capítulo 4, sino que igual lo escribió en el capítulo 3 de Hebreos que estudiábamos la semana pasada. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y es que es necesario creer para entrar en el reposo. Hebreos 4:4 dice así. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y en ese lugar
no es otro que Génesis 2, que dice así, recordémoslo. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y él reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Eso es lo que el autor de Hebreos está recordando, Génesis 2. Y como Dios lo conoce todo de principio a fin, el versículo lo está diciendo, a él nada lo toma por sorpresa, y es que él es omnisciente y desde la fundación del mundo, él conoce el resultado de todas nuestras obras. Si seguimos leyendo el versículo 5 y aquí otra vez, y otra vez aquí, perdón, no entrarán en mi reposo. El primer reposo fue el que Israel no alcanzó al salir de Egipto, y Jehová por eso los hizo vagar 40 años, y sentenció a esa generación incrédula a pesar de tantas señales. Ellos realmente no creían, y dijo que excepto por Josué y Caleb, los que habían salido de Egipto no pasarían a la tierra prometida. Esa generación no llegaría. Y el segundo reposo que Israel no alcanzó a disfrutar es el que prometió Yahweh a través del rey David. Dios promete un reposo que vendría de ese linaje, y es el descanso, la paz que solo se encuentra en Cristo Jesús. Seguimos con Hebreos 4, ahora con el versículo 6. Dice, por lo tanto, estudiémoslo, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Fíjense, en estos versículos, irónicamente, que son preguntas, ya van a ver en cuáles les digo, se halla la respuesta de lo que estamos hablando, y les leo. Estábamos leyendo, recuerden, Hebreos 4:6, pero en Hebreos 3, 18 y 19, que lo leímos la semana pasada, ellos están aquí respondiendo esto que acabo de decir Hebreos 4:6. Dice, ¿y a quién? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahí está la respuesta, con una pregunta, irónicamente. Dios siempre ha declarado esto al hombre, que para estar en él y en su amor, para tener en nuestro ser la única verdadera felicidad total y completa del alma, es decir, felicidad en la voluntad, en las emociones y la fe en sus promesas, como hablábamos, solo es a través de su Hijo, quien es la única manera de entrar en ese reposo. Entonces, ¿cómo llegar a ese reposo? Entrando en el conocimiento y el amor de Dios, teniendo fe en su propósito y en su plan, al grado de saber que estamos en lo justo, que no estamos buscando otra cosa, que no nos perturba ningún viento de doctrina, ni la astucia ni artificio de los hombres que acechan para engañar. El día de reposo es el día también del Señor, apartado todas las semanas para el descanso y para su adoración. Según lo escrito en Génesis 2, dice, y acabó Dios, 2:2, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El propósito del día de reposo es el de darnos cierto día de la semana en el cual centrar nuestros pensamientos y acciones en Dios. No es simplemente un día para descansar del trabajo cotidiano, de los estudios, sino que es un día sagrado que debemos dedicar a la adoración y a la reverencia. Hebreos 4:7 dice así, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuevamente, si leemos el Salmo 95, que lo leímos arriba, pero vemos la claridad con la que menciona el pueblo de Israel, que no creyó estando en el desierto. Los versículos 7 y 8 del Salmo 95 dicen, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y sus ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, dice el 7, y continúa el 8 del Salmo 95. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. Y el autor insiste, lo que ya nos había dicho en el capítulo anterior de Hebreos 3, en los versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nos lo menciona en Hebreos 3 y ahora
nos lo está recordando en Hebreos 4. Hubo un pueblo que necesitó un becerro de oro, una imagen. Ese era su Dios, lo que habían visto y aprendido en su tiempo en Egipto. Ellos endurecieron el corazón en contra de Jehová de los ejércitos, el Dios de su padre Abraham, de su padre Isaac, de su padre Jacob. Ese pueblo tentó en el desierto al Dios que lo liberó de la esclavitud. Ellos habían recibido la promesa de una tierra que Jehová les daría, pero ese pueblo endureció su corazón. El endurecimiento espiritual del corazón ocurre cuando nos resistimos a la palabra, a la voluntad y a los caminos de Dios. Es cuando le damos la espalda a su instrucción y tomamos nuestro propio camino. Eso lo hemos hecho. Y Hebreos 4:8 dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, Josué está hablando no del día en el que ellos están allí entrando a la tierra prometida, sino que él está hablando de otro día diferente. Veamos qué dice la escritura en Josué 22:4. Dice así: ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y se apoya en lo dicho en Hebreos 1:1. El autor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, tenemos entonces que el pasaje de Hebreos 4:8 menciona a Josué, quien fue el sucesor de Moisés en la travesía para salir del desierto y en la conquista de la tierra prometida. Ahora, ¿qué nos dice realmente ese pasaje de Hebreos 4:8? Que había otra promesa más allá de la tierra de Canaán y que había un reposo mucho mayor al que Josué podía proporcionar. Y es el que viene a través de la conquista de Cristo en la cruz, quien nos otorga el perfecto reposo, la certeza de la salvación y de la vida eterna en la Jerusalén celestial. Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que por tanto, es una continuidad del versículo anterior, el 8, y lo leemos de nuevo para mayor entendimiento. Seguimos después con el versículo 9 y dice así la escritura: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahora ya no habla solo del pueblo de Israel, ahora ese reposo es también para nosotros hoy, para ti, para mí, para todo creyente en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Miren, leemos el versículo 10 de Hebreos 4 para darle continuidad al 9, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y la pregunta sería: ¿de quién está hablando el autor? ¿Quién fue el que reposó? Dice el verso 4 de Hebreos 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces Dios reposó el séptimo día y de la misma manera nosotros podemos recibir el mismo reposo hoy. Quietud y reposo, así dice el Señor, en momentos de angustia, en momentos de dificultad, porque hay tiempo para todo. Solo el Espíritu Santo indica cuándo hacer y cuándo reposar en Dios. Nuestra gracia es un reposo de paz. El versículo 11 al 13 es la palabra descubre nuestra condición. Ese es el subtítulo que hay en esos bloques de versículos del capítulo 4 de Hebreos, del 11 al 13. La palabra descubre nuestra condición, exponernos a la palabra de Dios. Y dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este versículo es una invitación. Nos estimula, nos motiva a buscarlo si aún no hemos entrado en el descanso, en la paz que solo Cristo nos puede ofrecer. Y lo más bonito es que el autor lo que pretende es evitarnos que seamos incluidos entre los desobedientes. No es una acusación, no es un señalamiento, es para no entrar en desobediencia. Es la desobediencia la que nos lleva justamente a perder el reposo, el descanso y la paz. Y la respuesta de nuevo la leemos en la pregunta de Hebreos 3, versículo 18. Vamos a volverla a leer. Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ahí está la respuesta.
Seguimos con Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que muestra nuestra condición. Y que nadie se engañe, porque Dios no puede ser burlado. Es decir, a Dios no lo podemos engañar, no le podemos ocultar nada. Así dice el Señor en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y es que la palabra es la que nos cuida y protege nuestra mente, teniendo presente tan alto precio que nuestro Señor pagó. Y su palabra es nuestra mejor arma. Es lo dicho por el apóstol Pablo en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Jehová es viva y eficaz. Leamos 1 Corintios 14:24 y 25. Dice, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La palabra. Este es el mismo ejemplo de cuando Jesús habló con la mujer samaritana acerca de su pasado, y cuando ella cree en él, lo contó al pueblo. Todos fueron convencidos y vinieron a los pies de Cristo. Esta mujer no solo creyó, sino que enderezó su camino, porque esa es la verdadera conversión, conocer a Jesús y ser transformados. Si no hay transformación producto de creer y de la fe, entonces es un simple oidor sin cambios. El versículo dice que es eficaz, se refiere a algo en acción. La palabra es eficaz porque permanece en acción en todo nuestro ser. Hebreos 4:13 dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En los Salmos hay una porción hermosa de cómo Jehová está atento a cada uno de nosotros. No debería de preocuparnos si eso realmente, si lo pensamos, Dios me está mirando, pero no debería de preocuparnos si andamos en obediencia. Es también hasta una muestra de su amor, su cuidado, su atención sobre nuestras vidas. Dice el Salmo 33:13-15. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El 15 dice, así él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Yo diría que a partir de este conocimiento, el compromiso sería que le demos al Padre un buen espectáculo y le mostremos nuestras buenas obras y un puro corazón. Así que qué bonito que Dios nos mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno que Él sonríe cuando obramos bien. Y todo es a partir de nuestra confesión de fe en Jesús. Cuando se enfrenta a una situación de necesidad, prueba o dificultad, las promesas de Dios en su palabra, al ser viva y eficaz, es un arma del Espíritu. Su importancia reside en que el Señor ha hablado y es una palabra que llega hasta nuestra alma, hasta lo más profundo y despierta nuestra fe. Nos apoyamos firmemente en sus promesas y depende de la voluntad divina, completamente revelada en las Santas Escrituras. A los creyentes eso realmente nos alienta. La palabra de Dios, el ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien tiene el poder para hacernos gozar de la inmediata compañía de Dios Padre, de llevarnos al lugar santísimo, donde solo podemos adorarle y gozarnos en Él. Esa es la porción que viene, el último subtítulo de Hebreos 4, va desde los versículos 14 al 16 y dice el subtítulo, nuestro compasivo sumo sacerdote. El versículo 14 dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y aquí debemos destacar que Jesús traspasó 2 veces los cielos. La primera vez cuando dejó los cielos para venir a este mundo y ser
humano como cualquiera de nosotros. Y la segunda vez recordemos que luego de su resurrección pasó unos días con los discípulos y ascendió nuevamente al lugar desde donde había venido y ahora está en gloria a la diestra del Padre. Recordemos lo dicho por el autor en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Y qué dice de nuestro sumo sacerdote? Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y así, leyendo lo que la Escritura nos dice de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, en Hebreos 14:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo más maravilloso de nuestra fe es tener conciencia de que Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones, porque Él es de quien habla la Escritura en Efesios 2:18, cuando dice que por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Acerquémonos con seguridad de que Él nos comprende totalmente. Hagámoslo con franqueza, confiadamente y no a cualquier lugar, sino al trono de la gracia, para obtener misericordia y gracia para el presente y para el futuro. Vamos a orar y atesora esta palabra en tu corazón. Amado Dios y Padre Celestial, Dios bueno, todopoderoso y eterno, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias por cada arma espiritual que nos has entregado. Gracias por develar, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos enseñas con cuidado y con amor. Gracias por tus atenciones permanentes, Padre. Gracias porque sabemos que desde los cielos tú has puesto tu mirada sobre nosotros. Señor, que nosotros sepamos entrar a través de la fe en tu reposo prometido. Que nuestra confianza esté, Señor, puesta no solamente, oh Dios, en las promesas, en lo que tú has dicho, en lo que tú harás, que nos mantengamos en el valor y la esperanza que están en la confesión de nuestra fe, Señor, mirando siempre al Consumador, a Cristo nuestro Señor, permitiendo que la palabra de Dios nos juzgue nuestras intenciones en el corazón, juzgue nuestros pensamientos y nos lleve, Señor, a una vida más cercana a lo que es tu anhelo, una vida en reposo y paz, Señor, una vida de gracia, una vida llena, oh Dios, de gozo. Nos aferramos a tus promesas al estudiar tu palabra, Señor. Y ahora, oh Dios, confiadamente nos acercamos creyendo en que por los méritos de Cristo se nos permite llegar a tu presencia. Gracias, Señor, no negamos ninguna de nuestras necesidades, pero estamos creyendo que tú comprendes, oh Dios, porque tú nos has sostenido hasta ahora y te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, cuando tú mismo has dicho, Señor, que nos mantengamos firmes en nuestra profesión, Señor, de la fe, en nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. Gracias, Espíritu Santo, por todas las cosas, porque solo tú eres bueno, porque solamente tú eres fiel. Gracias porque eres el único Dios todopoderoso. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Encomendamos esta noche, Señor, en tus manos. Encomendamos, oh Padre, cada vida y encomendamos, oh Dios, sus hogares, para que seas tú su Dios y su paz, su reposo. Amén.